En el siguiente reportaje usted podrá apreciar el análisis de la recomendación que hace la fiscal Mónica Maldonado en este informe que dirige al ministro instructor de la excelentísima Corte Suprema, don Orlando Álvarez. 37 páginas desmenuzadas de tal manera que usted las pueda comprender con facilidad. Un reportaje muy interesante preparado por Raúl. El jueves amaneció frío en Santiago. Aquí en Lima, por primera vez en lo que iba del año, una neblina espesa y húmeda ocultaba el cielo. El tiempo crudo presagiaba el temporal que esa misma mañana se desataría. Bueno, y el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, sufrió esta mañana un importante revés judicial. En Chile se recomendó la extradición para que sea procesado por 10 delitos de corrupción y 2 violaciones de derechos humanos. Familiares de víctimas de Alberto Fujimori en Perú celebran informe de la fiscal chilena. En Barrios Altos en noviembre del 91 y la matanza. La fiscal de la Corte Suprema de Chile, Mónica Maldonado, daba por concluido el misterio. Desde marzo del año pasado, en estricta reserva, había analizado concienzudamente los 12 tomos del expediente acusatorio y los argumentos de la defensa en el proceso de extradición de Alberto Fujimori. La percepción de la fiscal Maldonado no está sola. Desde su llegada, los ánimos frente a Fujimori no fueron los mejores. En el debate presidencial del 2005, a la entonces candidata Michelle Bachelet no se le veía muy contenta con la llegada del inesperado visitante. Él ingresó habiendo una difusión roja. Cuando hay una orden de captura internacional y una difusión roja, lo que corresponde es dejar a la persona al lado, avisar a la policía y luego pedir que pida la orden de extradición y por lo tanto pasarlo a los tribunales para que defina lo que corresponde. En el documento que contenía sus conclusiones, la fiscal Maldonado recomendaba al juez Orlando Álvarez, encargado del caso, la extradición de Fujimori por violaciones a los derechos humanos y por varios delitos por corrupción. Consideré que era conveniente la extradición, no hay duda. La eterna sonrisita del expresidente comenzaba a desdibujarse al sur de la frontera, donde su vida había sido bastante aliviada. Defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta celebraron la noticia. Es un primer paso que satisface y alienta a los familiares que vienen luchando hace 15 años por lograr justicia. Al otro lado de la orilla, la posición del fujimorismo frente al documento fue más o menos uniforme. Hemos recibido esta opinión de la fiscal con calma, con prudencia. Creo que es muy importante resaltar que esta opinión recibida por parte de la fiscal no es vinculante. El propio Fujimori pareció sereno en las únicas declaraciones que la prensa logró arrancarle. Bueno, yo me encuentro, como usted lo puede notar, tranquilo, sereno y tomando el informe con prudencia, ¿no? Con serenidad. ¿Siente que esto lo acerca un poco a la extradición? ¿Lo deja un paso más cerca a que lo extraditen? Bueno, yo no puedo hacer predicciones en ese sentido. Toda la parte judicial lo tengo encomendado a mis abogados. ¿Con 3.002? El día jueves terminó como empezó. Frío en Santiago, nublado en Lima. Por segundo día consecutivo son malas noticias para Alberto Fujimori. Hace pocos instantes el juez Urbano Marín revocó la libertad del expresidente peruano. Alberto Fujimori debe cumplir arresto domiciliario en Chile. El temor a una fuga o un eventual asilo en una embajada fueron las razones de esta determinación judicial. Solicitaron la medida para evitar su huida. Los temores del gobierno peruano sobre una posible fuga del expresidente Alberto Fujimori o una solicitud de asilo al gobierno de Japón fueron resueltos por la justicia de Chile. El clima de malas noticias no cambiaría el viernes para Fujimori. Si el informe de la fiscal Maldonado le había sido desfavorable para él, lo que ocurriría ese día rozaría los límites de la tragedia china.
En la tarde, el magistrado suplente Urbano Marín decretaba la orden de arresto domiciliario del expresidente a solicitud de Alfredo Echeverri, abogado del Estado peruano. Se ha arrestado en su domicilio. Pero él sabrá lo que puede hacer como tal. Dado los antecedentes de su persona, cualquier cosa puede esperarse. ¿Por qué se hace necesario que el señor Fujimori se asile en la Embajada de Japón? No, sí, eso pueden preguntárselo a la defensa del señor Fujimori. Lo que yo digo es el temor de que él eluda. El revuelo fue inmediato y los rostros de los fujimoristas se agriaron, cambiando el tono de las declaraciones. Voy a serte honesto, lo de ayer lo esperábamos. O sea, el trabajo de un fiscal es acusar. Y desde ese punto de vista lo teníamos clarísimo, ¿no? Lo de hoy sí no. Eso sí te lo tengo que reconocer abiertamente. Había consideración del esfuerzo mediático que se realiza desde el Perú y que de una u otra manera ha tendido a dramatizar la situación de señor Fujimori, especulando constantemente con la posible fuga del país de él, lo que no puede estar más lejos de sus propios deseos e intereses. Eso es una historia inventada por los procuradores justamente para presionar para que haya ocurrido esta decisión de hoy que ha tomado el juez suplente. Yo vuelvo a ratificar que mi padre va a respetar la decisión que tome finalmente la Corte Suprema de Chile. Y estamos seguros que la Corte Suprema de Chile no se va a dejar intimidar por estas triquiñuelas legales que no llevan y no conducen absolutamente a nada. A Fujimori no se le volvió a ver desde el momento de su detención. Como si la tierra se lo hubiera tragado y en medio de los rumores de fuga, se recluyó en una casa arrendada en la hacienda Chicureo, luego de dejar el departamento que ocupó los últimos meses en la comuna de Las Condes, donde en primera instancia lo intentó ubicar nuestro enviado especial René Gastelumendi. Vamos a tocar el timbre del mencionado departamento a ver qué sucede. Sí, buenas tardes, con el departamento 181. ¿Está desocupado? Sí. ¿No vive nadie ahí? Hace bastante tiempo. ¿Hace cuánto tiempo, más o menos? Más de 3 meses.